Bueno, queridos amigos, Claudia López desatendió lo que le decía el Consejo de Bogotá, desatendió las obligaciones que por ley tiene con el Consejo de Bogotá y resolvió hacer su propio POT, un POT donde está todo el porvenir de la ciudad. Lo hizo sin contar con el Consejo, que es la más alta autoridad en el distrito, lo mismo que el Congreso en muchas materias, por ejemplo en materia presupuestal, es la más alta autoridad en el país, el POT de Claudia López. ¿Qué pasó con él? Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, un saludo para usted, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estar en estos micrófonos. Muchísimas gracias. Usted hoy es representante a la Cámara por el Centro Democrático, pero fue hasta no hace mucho uno de los más destacados concejales que tuvo la ciudad de Bogotá. ¿Qué pasó con este POT de Claudia López y con esta discusión que tenía con el Consejo? ¿Quién es el funcionario? ¿De dónde debe provenir un acto que es tan definitivo para el porvenir de una ciudad como es el POT? Pues doctor Londoño, como usted lo decía, pues este es uno de los documentos, este es uno de los elementos más importantes en el desarrollo que tiene la ciudad en los próximos 12 años. Desde hace ya bastante tiempo estamos interesados en que se adelante la redefinición del POT, pero pues todos hemos considerado que debe hacerse con un acuerdo de ciudad, que tiene que ser un ejercicio donde converjan distintas visiones y que no se imponga la visión del mandatario de turno. De hecho, la alcaldesa Claudia López, cuando era alcaldesa electa, justo después de las elecciones del año 2019, y que Peñalosa tenía la posibilidad de sacar el POT por decreto, ella salió a decirle al alcalde de ese entonces que por favor respetara a Bogotá, que no sacara un POT por decreto, que es una falta de respeto con la ciudadanía. ¿Y qué sucedió? Vimos que el año pasado, doctor Londoño, hubo varios problemas con todo el trámite de ese proyecto de acuerdo y que finalmente la alcaldesa, de manera arbitraria y consciente de que tenía muchos problemas, doctor Londoño, decidió sacarlo por decreto, a pesar de esos problemas y a pesar de que básicamente todo el consejo le dijo que por favor, incluso personas muy cercanas a ella, del Partido Verde, le dijeron, venga, alcaldesa, presente nuevamente el proyecto, aprovechemos toda la discusión que hemos tenido durante este año para que usted lo nutra, mejora el proyecto y lo traiga el próximo año. Ya no quiso hacerlo y lo sacó adelante. En este momento está suspendido, doctor Londoño, por una demanda que había interpuesto el hoy senador Miguel Uribe, porque consideraba que se había violado el debido proceso, pidió medidas cautelares, le dieron las medidas cautelares y está suspendido. Y a eso se suman otras demandas que también tiene por procedimiento y por cuestiones de fondo. Y cuando yo era concejal, junto con otros 4 concejales de otros partidos, de Lucía Bastidas del Partido Verde, Emel Rojas de Colombia Justa Libres, Heidi Sánchez del Partido de Colombia Humana y Carlos Carrillo del Polo Democrático, éramos distintas visiones, pues demandamos una modificación al Estatuto Orgánico de Bogotá, que era el 1421, doctor Londoño, porque demandamos 2 artículos, el artículo 6 y el artículo 14, y en el 6 había un parágrafo que decía que la nueva redefinición de las localidades de Bogotá tenía que adelantarse en el nuevo POT que se discutiera antes del año 2028. Y a nosotros eso nos parecía que era inconstitucional, porque se podía presentar, como se presentó la situación, de que el alcalde de turno sacara el POT por decreto y usurpara las funciones del Consejo, que es el encargado por Constitución de definir la organización político-administrativa de Bogotá. Entonces, esta semana la Corte Constitucional nos dio la razón y pues básicamente dijo que esas 33 localidades nuevas creadas por la alcaldesa por decreto son inconstitucionales. ¿Y entonces qué se sigue, representante? Pues, doctor Londoño, aquí hay entonces 2 cosas. Una, pues ya es claro que son inconstitucionales. La alcaldesa incluso, pues después de la derrota, sale a decir que ella está de acuerdo con esa argumentación, lo que a uno le parece que realmente constituye un acto de cinismo, porque si hubiera estado de acuerdo con esa argumentación, sencillamente no hubiera sacado el POT por decreto, y ahora lo que nos corresponde a nosotros es preparar una demanda para llevarla a los tribunales, pidiendo que pues se derogue ese artículo del decreto 555, que es el del POT
que está en este momento en discusión. Pero hay un tema, y este es el que nosotros consideramos, doctor Londoño, porque es que la alcaldesa ató de manera muy clara todo el tema del ordenamiento territorial con estas nuevas localidades. Entonces, pues vamos a demandar y consideramos que si nos dan la razón, pues este POT se quedaría sin columna vertebral, porque un poco lo que hizo la alcaldesa, antes no pasaba eso, antes existían las UPZ, que eran más o menos 117 en Bogotá, las unidades de planeación zonal, y había 20 localidades. Ahora la alcaldesa hizo que se sobrelaparan las unidades de planeación con las nuevas localidades. Entonces eso es lo que nosotros vamos a demandar y pues vamos a ver qué termina sucediendo, porque si no solamente se acaba el tema de las localidades que están contenidas en el artículo 10 del 555, sino que nos dan la razón y se caen también las UPL, que son las unidades de planeación local, realmente este POT se queda sin estructura, se queda sin columna vertebral, y pues sería, mejor dicho, esto ya constituye un golpe fuerte contra ese proyecto arbitrario improvisado de la alcaldesa, y lo otro yo creo que sí sería el knockout. Pero esta es una medida precautelativa, ¿es una suspensión provisional del POT o ya es una decisión de fondo de la, Administración de Justicia? Lo que pasa, doctor Londoño, es que hay distintas acciones que han estado corriendo de manera paralela. Una es la que tiene en este momento suspendido el POT, que responde a una demanda interpuesta por el senador Miguel Uribe y a la que yo me uní coadyuvándola. Esa es la que tiene suspendido y esa es una cuestión de procedimiento. Lo que sucede, doctor Londoño, es que en el Consejo de Bogotá, y lo que dice la ley, es que cuando hay presentación de impedimentos o de recusaciones, deben suspenderse los términos del trámite de un proyecto determinado. Hubo muchas recusaciones, hubo muchos impedimentos, y lo que hizo fue que finalmente la alcaldesa, pues, se supone que teníamos 90 días, doctor Londoño, para tramitar ese proyecto. Lo que planteamos con Miguel es que con las recusaciones esos tiempos no eran 90 días calendarios, sino que tenían que sumarse otros días adicionales, y que cuando la alcaldesa lo expidió por decreto no podía hacerlo. En primera instancia nos dieron la razón al senador Miguel Uribe, y por esa razón está suspendido. Paralelamente, nosotros habíamos demandado ante la Corte Constitucional, interpuesto una demanda ante la Corte Constitucional por la modificación del 1421 que le permitió a ella crear esas localidades en el POT. Y lo que nos dijo la Corte es que nosotros teníamos razón, que eso es inconstitucional cuando la alcaldesa saca ese proyecto por decreto. Entonces, ¿ahora qué sigue? Porque ya la alcaldesa no tiene nada más que hacer, ya ella incluso reconoció que pues la Corte pues falló ya definitivamente. Nosotros tenemos que demandar, basados en este fallo de la Corte Constitucional, elementos de ese decreto de la alcaldesa, y estamos pendientes de hacerlo, y creemos que con esa demanda podemos quitarle la estructura o la columna vertebral al POT, que consideramos que es lesivo, doctor Londoño, para el desarrollo de la ciudad. Nos quitó la posibilidad de tenerla a lo norte, pues que es una avenida que necesitamos desde hace más, que está prevista desde hace 70 años, y que la alcaldesa, por prejuicios políticos, está privando a la ciudad de tenerla. Dicen incluso que esa avenida es más importante que la construcción del metro de Bogotá en términos de desembotellamiento. Está afectando, a mi juicio, la posibilidad del desarrollo urbano en la ciudad, porque está expulsando más ciudadanos hacia la sabana, está propiciando que se termine de acabar la sabana de Bogotá y un poco expulsándolos a los municipios circunvecinos, afectando obviamente la calidad de vida de las personas. Mire, una cosa tan torpe, doctor Londoño, y por eso le decía que ella sabía que estaba cometiendo errores y a pesar de eso siguió adelante. El POT vigente, tal como ella lo sacó, porque hubo errores en su digitación y cuando lo presentaron al Consejo, impide que en Bogotá pueda haber viviendas de una sola habitación. Se exige, independientemente del metraje, usted puede tener una vivienda, digamos, de 100 metros cuadrados, si usted quiere que tenga una sola habitación, cuando se construye inicialmente, y no lo puede hacer por un error de digitación de la administración. Entonces, son muchas cosas con las que estamos en desacuerdo. Yo denuncié cómo en barrios residenciales la alcaldesa va a permitir la localización de bares, discotecas y hasta, pues, cines triple X, etcétera, etcétera, sin haberlo concertado con la ciudadanía. Entonces son muchos los elementos y por esa razón es que estamos dando esa pelea en distintos frentes a propósito de este proyecto que consideramos que es lesivo para Bogotá. Entonces en este momento está suspendido provisionalmente, lo que significa que no se puede actuar de conformidad con el POT de la señora alcaldesa.
y hay que Así es. esperar a que venga la sentencia de fondo, que puede tomar un tiempo, ¿no? Sí, ya se supone que la administración apeló esta suspensión provisional. Como le digo, esta es solo una de las demandas, pero sé que otros concejales de otros partidos, incluso partidos de la alcaldesa, han interpuesto también demandas, unas de procedimiento como la del senador Bolivia y otras de fondo. Y a esto se le suma esto que yo le decía, que ya se sabe que parte de ese POT es inconstitucional. Vamos a ver pues ante los tribunales hasta dónde termina aplicándose esta sentencia de la Corte Constitucional y pues como le digo, esto podría ser ya el golpe de gracia para este proyecto improvisado y arbitrario que siento yo que lo que va a hacer es daño, le va a hacer es daño a Bogotá. La alcaldesa incumplió lo que ella decía a propósito del alcalde Peñalosa y fue ella la que, irrespetando a la ciudadanía, terminó sacando el POT por decreto. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué razón la alcaldesa toma una atribución que le corresponde al Consejo de Bogotá? ¿Y por qué en lugar de ir al Consejo con un proyecto de POT y discutirlo con los concejales, lo dicta por decreto? Tiene que haber un motivo. ¿Cuál es? ¿Que no creía que el Congreso, que el Consejo la acompañara? ¿Tenía dudas y por eso resolvió pasar por la calle del medio? ¿O cuál es el motivo? Pues yo creo que, doctor Londoño, eran varias cosas. Ella realmente estaba muy ilusionada con poder sacar ese POT por acuerdo y de hecho logró que la comisión de plan del año pasado fuera, entre comillas, la más amigable para la administración. La comisión de plan, a diferencia, esto para explicarlo a los oyentes, doctor Londoño, en el caso del Consejo de Bogotá, se requieren 2 debates para que un proyecto sea aprobado, en la comisión correspondiente integrada por 15 de los 45 concejales y en la plenaria. Entonces, la alcaldesa tenía una comisión de plan muy amigable ese año y este año iba a tener una comisión de plan un poco más complicada, donde iba a haber concejales que han sido más críticos, que han apoyado en algunas cosas, pero que han sido críticos con otras, y ella pues no quería un poco exponerse a que le modificaran sustancialmente el proyecto. Entonces ella lo saca adelante, además dice que supuestamente estaba pensando eso, en que no se le cruzara con la elección, que realmente no tiene mucho sentido porque fíjese que ya la elección pasó y a pesar de eso, pues ella pues incumplió lo que había dicho, fue contradictoria con sus propias palabras y hay que decir que lo sacó ese POT entre Navidad y Año Nuevo. Entonces, esa yo creo que es un poco la razón, siento que ella consideraba que iba a perder un poco de manejo político de la comisión, consideraba que quizá el resultado de la elección presidencial podía afectar ciertos equilibrios que podía haber en la corporación y por eso pues tomó esa decisión arbitraria. Muy bien, señores, esta es la historia pues del POT de la capital de la República, donde viven. Ese POT afecta a cuántas personas quedan viviendo dentro de esta organización territorial. Doctor Londoño, pues los censos hablan de que en Bogotá existen 7.500.000 habitantes, pero esto no solamente, como le decía, afecta a Bogotá, afecta todo el desarrollo de la zona metropolitana, porque los incentivos que ella genera o los desincentivos para la construcción, por ejemplo, de vivienda en Bogotá, pues obviamente propician éxodos hacia el resto de la sabana. Entonces, esto pues es como le decía, es la hoja de ruta en términos urbanísticos de la ciudad, es muy importante. Ella realmente no atendió a la ciudadanía, como le digo, impuso en varios barrios residenciales, históricamente residenciales de distintas localidades, por ejemplo, El Polo, Bella Suiza, La Castellana, La Alhambra, Villamayor en la localidad de Antonio Nariño, y ahí ella permitía en este nuevo POT lo que le decía, bares, discotecas, de hasta 500 metros cuadrados prácticamente sin ninguna restricción en esos barrios residenciales. Entonces, nosotros fuimos muy críticos con ese proyecto mientras se discutió, esperábamos que la alcaldesa pues reconociera muchos de los errores que se podía discutir, no se pudo discutir, y ella, en contra del sentir, porque doctor Londoño, justo un día antes de que en teoría, según ella, se hubieran vencido los términos, los concejales de la comisión y de la plenaria le dijimos a la alcaldesa, estamos en contra de que usted lo saque por decreto, por favor no lo haga, etcétera, etcétera. No se pudo votar por este tema de las impedimentos y de las recusaciones, y a pesar de ella lo saca adelante en contra de la voluntad
explicitada en los micrófonos del Consejo de la mayoría de la corporación. Entonces nos parece que eso fue abusivo y por esa razón es que estamos dando esta pelea, doctor Londoño, porque sentimos que un proyecto tan importante, de alcances tan significativos para el desarrollo de la ciudad, requiere que sea un acuerdo donde converjan todas las fuerzas políticas y que no sea la imposición del gobernante de turno. Representante a la Cámara por el Centro Democrático por Bogotá, y ayer uno de los concejales más brillantes que tuvo la ciudad, Andrés Forero, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad hablándonos de la inconstitucionalidad del POT de la alcaldesa Claudia López. Doctor Forero, muchísimas gracias.